Ahora pasaremos a otro tema, que es la cantidad de calor. Definiremos algo antes. ¿Ya? En este caso vamos a hacer un poquito de teoría. ¿Qué es el calor? Definiremos el calor. El calor es una forma de energía, ¿ya? Esta partecita tengan bien en cuenta. Energía. Vamos a hacer así. Energía, ¿ya? Entonces, el calor es una forma de energía que es perceptible con el sistema sensorial táctil y que se caracteriza por un cambio de temperatura. Esto también es importante, ¿ya? Un cuerpo eleva su temperatura, entonces se torna caliente y significa que absorbe calor. Si un cuerpo disminuye su temperatura, entonces se torna frío y significa que desprende calor. Es decir, cuando nosotros tenemos un cuerpo caliente y un cuerpo frío, los ponemos en contacto. El cuerpo caliente por el cuerpo frío va a disminuir su calor, ¿ya? Y el cuerpo frío por el cuerpo caliente va a aumentar su calor. Eso es lo que nos quiere decir. Otra cosa, el calor es una propiedad extensiva. Esto es bien importante. El calor es una propiedad extensiva. Esto en teoría entra varias veces, ¿ya? A diferencia de la temperatura, que es una propiedad intensiva. La variable calor la representaremos con la letra Q, ¿ya? Las unidades de Q, es decir, el calor, son las kilocalorías en el sistema MKS. Las unidades también se puede representar en calorías en el sistema CGS y también en BTUs, que son unidades térmicas británicas, ¿ya? Y tenemos acá un factor de conversión, que un BTU es 252 calorías. También la energía o el calor también el calor se puede representar como una forma de energía, ¿no ve? Entonces, también lo podemos representar en joules o en kelvios. Acá tenemos un ejemplito, dice, cuando usted calienta una sustancia, transfiere energía hacia ella al colocarla en contacto con alrededores que tienen una mayor temperatura. Este es el caso, por ejemplo, cuando coloca un sartén de agua fría en el quemador de una estufa, el quemador está a una temperatura mayor que el del agua y por lo tanto el agua gana energía. También se usará el término calor para representar la cantidad de energía transferida por este método. ¿Ya? Habíamos definido que el calor se podía medir en calorías, ¿no? Ahora definiremos qué es una caloría. Esto es bien importante igual. La caloría se define como la cantidad de transferencia de energía necesaria para elevar la temperatura de un gramo de agua de 14,5 grados centígrados a 15,5 grados centígrados. ¿Ya? Entonces, ¿qué es la caloría? La caloría se define como la cantidad de transferencia de energía necesaria para elevar la temperatura de un gramo de agua. ¿Ya? Eso es bien importante, hay que tomarlo en cuenta. Vamos a ver ahora el equivalente mecánico del calor. ¿Ya? En este caso, el que realizó todo esto fue Joule, ¿ya? Que encontró que la pérdida de energía mecánica es proporcional al producto de la masa del agua y el aumento en la temperatura del agua. La constante de proporcionalidad que encontró era aproximadamente 4,18 Joule grado centígrado. ¿Ya? Entonces, este es el equivalente mecánico del calor. Y lo que Joule hizo fue esto, ¿ya? Quiso comparar, o sea, quiso comparar la energía mecánica con el calor, ¿ya? Y como ven, Joule lo que hizo fue, en este recipiente, en el recipiente que vemos, colocó 1 kilogramo de agua, ¿ya? Y mediante esa polea y el mecanismo mecánico, pudo determinar que si observan, el mecanismo tiene en la parte del recipiente, en la parte del recipiente, tiene unas paletas, ¿no ve? Y al hacer mover esas paletas, se mueve el agua, ¿no ve? O sea, hace que mueva el agua, ¿ya? Y al mover el agua, ¿qué hace con las moléculas del agua? Crea energía
cinética, ¿no ve? Y al crear energía cinética es por eso que se producía un aumento en la temperatura del agua. Entonces, esto es lo que hizo Joule, ¿ya? Quiso comparar la energía mecánica con el calor. Y lo que encontró fue lo siguiente, que una caloría equivalía a 4,186 joules, ¿ya? O también se puede representar de esta forma, que una kilocaloría es igual a 4.186 joules, ¿ya? Hablaremos de la capacidad calorífica. ¿Qué es la capacidad calorífica? Cuando dos cuerpos A y B que tienen diferentes temperaturas se ponen en contacto térmico, es decir, por ejemplo acá. Acá tenemos una tacita, ¿no? Una tacita de café y le estamos poniendo hielo. Ahora, supondremos que no es hielo. Supondremos que es una esfera, digamos. Una esfera de cualquier material, pero está frío, ¿ya? Está más frío que la tacita de café. Ahora, ¿qué nos dice? Cuando dos cuerpos A y B, en este caso sería la tacita de café la esferita que está fría, ¿qué nos dice? Tienen diferentes temperaturas, ¿no? Y se ponen en contacto térmico. Después de cierto tiempo, estos materiales o estas dos sustancias van a entrar en un equilibrio, ¿ya? En un equilibrio térmico. Es decir, la temperatura del café y la temperatura de la esferita van a ser las mismas, transcurrido un tiempo. Ahora, se va a transferir una cantidad de calor, un delta Q que lo vamos a llamar. Entonces, al pasar el tiempo, como van a entrar en un equilibrio térmico, se va a transferir una cantidad de calor, desde el sistema de mayor temperatura hasta el sistema de menor temperatura, ¿ya? Entonces, la cantidad de calor es proporcional al cambio de temperatura. Entonces, nosotros podemos decir que la cantidad de calor es proporcional al cambio de temperatura. ¿Y nosotros cómo levantamos esta proporcionalidad? Introduciéndole una constante, ¿no ven? En este caso la constante C. Entonces va a ser, delta Q va a ser igual a C por el cambio de temperatura. ¿Y esa C qué se llama? Se llama constante de proporcionalidad, ¿no ven? Y esa es la capacidad calorífica. ¿Ya? Entonces, esta C es capacidad calorífica, ¿no ven? ¿Hasta ahí todo bien, muchachos? ¿Me están entendiendo? Sí, Oxy. Sí, Oxy. Ya. Ahora hablaremos del calor específico. ¿Qué es el calor específico? ¿Ya han estudiado? ¿Ya me pueden responder lo del jueves? ¿Alguien me dice qué es el calor específico? ¿Cómo es, muchachos? Ya. Vamos a definir el calor específico, ¿ya? La capacidad calorífica, ya. Primero, ¿qué es el calor específico? Es la capacidad calorífica de la unidad de masa, ¿ya? Es decir, este calor, esta C la habíamos llamado capacidad calorífica, ¿no? Pero el calor específico es esta capacidad calorífica, pero por unidad de masa, ¿ya? ¿Qué más podemos decir del calor específico? El calor específico es la cantidad de calor que hay que suministrar, esto también es importante, calor específico, cantidad de calor que hay que suministrar a 1 gramo de una sustancia para que eleve en 1 grado centígrado su temperatura. ¿Ya? Esta es la definición de calor específico. Entonces, ¿el calor específico qué es? Es la cantidad de calor que hay que suministrar a 1 gramo. Nos está hablando de gramos. Entonces es masa, ¿no ve? De una sustancia para que eleve en 1 grado centígrado su temperatura. ¿Ya? Eso es bien importante, muchachos. ¿Qué más? Esta partecita me parece interesante, ¿ya? El calor específico es en esencia una medida de qué tan insensible, esta partecita,
Insensible térmicamente es una sustancia a la adición de energía. Es decir, si tengo una sustancia, entonces la capacidad, el calor específico es qué tan insensible es esa sustancia a un cambio de temperatura, ¿ya? Acá entonces, mientras mayor sea el calor específico de un material, más energía se debe agregar a una masa determinada del material. Es decir, si C es grande, entonces se necesita más energía, o sea, más calor para, ¿dónde está? Mientras mayor sea el calor específico de una sustancia, más energía se debe agregar a la masa, ¿ya? Entonces, mientras más grande es el calor específico, se tiene que agregar o se tiene que dar más energía a la masa, ¿no ve? Para que exista un cambio de temperatura, ¿ya? A partir de esta definición, es factible relacionar la energía Q transferida entre una muestra de masa de un material y sus alrededores con un cambio de temperatura delta T. Entonces, esta formulita es la que vamos a usar todo el tiempo, ¿ya? Esta formulita es bien importante. ¿Qué nos dice? Que el calor es igual al calor específico por la masa y por el cambio de temperatura. ¿Ya? Esta formulita es importante, vamos a utilizar todo el tiempo. ¿Qué más? Calor sensible y calor latente. Esto ya lo hemos visto en química, ¿no? Química sí. Pero no es malo recordar, ¿ya? ¿Qué es el calor sensible? El calor sensible es aquel que produce cambio de temperatura. Esta partecita, produce cambio de temperatura, sin cambiar el estado de agregación, ¿ya? Entonces, el calor sensible es aquel que produce cambio de temperatura, pero sin cambiar el estado, es decir, sin cambiar el estado. ¿Cuántos estados conocemos? Conocemos estado líquido, sólido y gaseoso. Entonces, el calor sensible no cambia ese estado. O sea, si está en estado líquido, va a permanecer en estado líquido. Si es estado sólido, va a permanecer en estado sólido, ¿ya? Y la formulita es esta. Calor sensible es igual a, este C es calor específico por si acaso. Entonces lo arreglaremos esto. Calor sensible es igual a masa por calor específico por la diferencia de temperaturas. ¿Ya? Esta partecita. Ahora veremos qué es el calor latente. Entonces, el calor latente es aquel que produce cambio de estado. ¿Ya? Produce cambio de estado. El calor sensible no producía cambio de estado, pero el calor latente sí produce cambio de estado. Y nos dice sin cambiar la temperatura. ¿Ya? Entonces, en el calor latente no se cambia la temperatura. Mi formulita es esta. Calor latente es igual a L. ¿Qué es ese L? Es el calor latente específico, ¿ya? Hay dos tipos de, eh, calor latente específicos, ¿ya? Uno es el calor latente de fusión y el calor latente de vaporización, ¿ya? Y para el calor latente de fusión es igual a 80 calorías sobre gramo. Y para el calor latente de vaporización es 540 calorías sobre gramo, ¿ya? Esto de memoria, chicos, de memoria, ¿ya? De memoria, porque en los problemitas estos datos no les van a dar. Así que esto ustedes lo tienen que saber de memoria. Ya, y esta es la grafiquita que conocemos todos, ¿no? Entonces, los representamos mediante rectas, ¿ya? Ahora, cuando tenemos un calor latente, o perdón, un calor sensible, ¿qué nos decía el calor sensible? Que produce un cambio de temperatura sin cambiar el estado de agregación. Entonces, cuando tenemos un calor sensible, por ejemplo, a menos 30 grados es hielo, ¿no? Entonces, el calor sensible nos dice que se produce un cambio de temperaturas. Y si vemos acá, está pasando de menos 30 a 0. Entonces, existe un cambio de temperatura. Pero no existe cambio de
estado. Entonces, de menos 30 a 30, sí, de menos 30 a 0, sigue siendo hielo, ¿ya? Ahora, cuando es una recta así, horizontal, significa que es calor latente. Entonces, ¿qué nos decía el calor latente? No existe cambio de temperatura. Si vemos, se mantiene en 0 grados, pero cambia el estado de la sustancia. En este caso, pasa de sólido, que es el hielo, a líquido, que es el agua. Y así vamos haciendo. Entonces, acá tenemos otro calor sensible, que sí se produce un cambio de temperatura, pero el estado no va a cambiar. Es decir, va a seguir siendo en esta región agua. Y lo mismo para esta recta, ¿no? Que va a ser vapor, es un calor latente, entonces no cambia la temperatura, pero sí cambia el estado. Está pasando de agua a vapor. ¿Se han tenido esa parte, no, muchachos? Solo estamos repasando de química, sí. Ahora hablaremos de calorimetría. ¿Qué es la calorimetría? Es el proceso de medir el calor de un material, ¿ya? Entonces, en calorimetría medimos el calor de un material, aunque en forma indirecta, es decir, valiéndonos de alguna expresión matemática para llegar a un resultado. Y generalmente para calorimetría se usa un calorímetro, ¿ya? Si es que, digamos, hacen este experimento en Física 2, que se hace, pero no estoy muy seguro si hagan este semestre, van a utilizar un calorímetro y van a medir el calor de diferentes materiales, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Por lo general, dos materiales intercambian calor. Uno de ellos es el agua y el otro material puede ser un sólido u otro líquido, ¿ya? Entonces, siempre, en la mayoría de los casos, va a interactuar agua con otro material u otro líquido, ¿no ve? Entonces, sean A y B dentro del calorímetro, siendo el material A el agua, entonces, si el calorímetro es ideal, esta formulita, acuérdense, esta formulita es calor, yo lo denomino así, ¿ya? Calor frío es igual a calor caliente, ¿ya? Pero tiene este signo negativo. ¿Por qué el signo negativo? Lo vamos a definir ahorita. A este calor frío también yo lo puedo llamar ¿qué? Calor ganado, ¿ya? Y esto es igual a menos calor cedido o perdido, ¿ya? Ahora, ¿por qué el signo menos? Digamos que tenemos un cuerpo frío y un cuerpo caliente, ¿no ve? Entonces, el cuerpo frío, al meterlo o al someterlo al cuerpo caliente, este va a ganar calor, ¿ya? O sea, el calor frío, al meterlo a un material caliente o a una sustancia caliente, va a ganar calor. Es decir, por ejemplo, el hielo. Si lo metemos a una taza de café, el hielo se va a hacer va a ganar calor y se va a empezar a derretir, ¿no ve? Entonces, ahí también hay un cambio de estado. Ahora, el calor caliente, ¿por qué el signo menos? Como la sustancia caliente o el material caliente está sometido a un calor frío, este material caliente está perdiendo calor, ¿ya? Y es por eso que tiene el signo menos. Es porque está perdiendo calor, ¿ya? No se olviden de este signo, es bien importante este signo. Ya, y esta sería la ecuación más importante, digamos. Y lo vamos a ver en ejercicios. Y todo lo demás, ¿hasta ahí alguna pregunta, muchachos? ¿Tienen alguna duda? ¿Pregunta? No, es todo claro. Ya, entonces pasaremos a los ejercicios. ¿Ya? Comenzaremos con el ejercicio 1. ¿Qué nos dice? Un termómetro de vidrio de 35 gramos registra 21,6 grados centígrados antes de colocarse en 135 mililitros de agua. Cuando el agua y el termómetro llegan al equilibrio, el termómetro indica 39,2 grados centígrados.
¿Cuál fue la temperatura original del agua? Y nos dan el calor específico del vidrio, ¿no? Que en este caso el termómetro está hecho de vidrio. Anotaremos nuestros datos. ¿Qué datos nos dan? Datos. ¿Qué datos nos dan? Primero nos dan una masa del termómetro. Entonces, masa del termómetro. Esto era igual a 35 grados. Y este termómetro dice que tenía una temperatura de 21,6 grados centígrados. Antes de colocarse en 135 ml de agua. Entonces nos están dando un volumen de agua, que es 135 mililitros, ¿no ve? Cuando el agua y el termómetro llegan al equilibrio, el termómetro indica 39,2 grados centígrados. Entonces nos están dando una temperatura de equilibrio, ¿ya? Que nos dice que es 39,2 grados centígrados. ¿Cuál fue la temperatura original del agua? Entonces lo que nos están pidiendo es la temperatura inicial del agua, ¿no ve? Listo. Ahora analizaremos nuestro problemita. Habíamos dicho que dos cuerpos están entrando en contacto, ¿no? Entonces, anotaremos nuestra formulita. ¿Qué nos dice que calor frío es igual a menos calor caliente, ¿no? O lo podemos definir como calor ganado es igual a menos calor perdido. Ahora veremos, ¿por qué ganado? ¿Quién está ganando calor? Si nos fijamos, el termómetro tenía 21,6 grados centígrados. Y la temperatura equivalente es 39,2. Entonces, ¿quién está ganando calor? Un termómetro. El termómetro está ganando calor, ¿no ven? Porque está pasando de 21 a 39, entonces está subiendo su temperatura, entonces está ganando calor. Entonces, el calor ganado, ¿cuál va a ser? El calor del termómetro. Esto va a ser a menos calor perdido. Entonces, ¿quién está perdiendo el agua? Digo, ¿quién está perdiendo calor? Está perdiendo calor el agua. Entonces, menos calor del agua. Listo. Entonces, esta va a ser mi ecuación 1. ¿Ya? Ahora, por simple lógica, la temperatura del agua, ¿cuánto va a ser? Por simple lógica, solo díganme, ¿va a ser mayor a 39 o menor a 39 grados? Mayor. Mayor, ¿no ve? Porque el agua está perdiendo calor. Entonces significa que la temperatura del agua es mayor a 39,2 grados centígrados. Y es por eso que pierde el agua. Suponiendo que la temperatura del agua era 80 grados. Entonces de 80 está pasando a 39. Entonces es por eso que está perdiendo calor. ¿Ya? Bien. Ahora seguiremos resolviendo nuestro problema. ¿A qué es igual el calor hemos dicho? ¿Cómo hemos definido calor? ¿Cómo hemos definido calor? Masa. Calor específico. Calor específico. Y delta T. Diferencia de temperaturas, ¿no ve? Entonces, esta es la ecuación que vamos a usar. Ahora, hay que darse cuenta de algo más para resolver estos problemitas. ¿El agua está cambiando de estado? O sea, ¿está pasando de líquido a sólido o de líquido a gaseoso? No, ¿no? No, ¿no? Ahora, el termómetro, ¿está pasando de un estado sólido a un estado líquido? No, ¿no? Entonces no hay cambio de estado. Entonces solo vamos a usar esta formulita, que es calor igual a masa, calor específico por diferencia de temperaturas. Ahora haremos para el termómetro. Calor del termómetro va a ser masa del termómetro
calor específico del termómetro, diferencia de temperaturas. Acá, prestenme atención. ¿A qué se refiere con esta diferencia de temperaturas? Se refiere a la diferencia entre la temperatura equivalente, o sea, de todo el sistema, cuando llegue a una temperatura en común, el termómetro y el agua, esa es la temperatura equivalente, menos la temperatura inicial, en este caso del termómetro, ¿ya? Que nos daban 21,6 grados centígrados. Entonces, esta diferencia de temperaturas es la diferencia entre la temperatura equivalente cuando el sistema está en equilibrio, es decir, el agua y el termómetro, menos la temperatura inicial del termómetro en este caso. ¿Ya? Esto va a ser igual a menos, no se olviden del signo, calor del H2O. ¿Qué va a ser calor del H2O? Vamos a utilizar la misma fórmula. Masa del agua, calor específico del agua, diferencia de temperaturas. Entonces, ¿qué habíamos dicho? ¿Qué es la diferencia de temperaturas? Es la temperatura equivalente. Noten que esta temperatura equivalente es la misma que esta temperatura equivalente. Es porque los dos sistemas están entrando en un equilibrio, ¿ya? Entonces, temperatura equivalente menos la temperatura inicial del agua, ¿ya? Ahora, ¿qué nos pedían hallar? El problemita nos pide hallar cuál es la temperatura inicial del agua. Entonces, ¿cuál es mi incógnita? Es esta, ¿no ve? Tengo esto de dato, dato. Entonces, mi única incógnita es la temperatura inicial del agua. ¿Se ha entendido esta parte, muchachos? ¿Quieren que repita alguna parte? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Está bien, Ausi. ¿Nada? Ya. Entonces, seguiremos desarrollando. Habíamos dicho que mi incógnita era temperatura del agua, ¿no? Entonces, desarrollaré esto. Me va a quedar masa del termómetro, calor específico del termómetro, temperatura equivalente menos temperatura del termómetro. Este menos en esta masa de agua y calor específico del agua lo voy a repartir a estos dos, ¿ya? Y lo voy a pasar al otro lado. Como está con signo negativo, va a pasar con positivo. Masa del agua, coeficiente calor específico del agua por temperatura equivalente, ¿no? Ahora menos por menos me va a dar más, ¿no? Entonces, ¿qué me va a quedar? Masa del agua, coeficiente, calor específico del agua por temperatura inicial del agua. Entonces yo voy a despejar temperatura inicial del agua. Me va a quedar temperatura del agua va a ser igual a masa del termómetro, calor específico del termómetro, temperatura equivalente menos temperatura del termómetro, más masa del agua, calor específico del agua, por temperatura equivalente. Todo esto sobre masa del agua, calor específico del agua. Listo. Ya he despejado mi incógnita. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Reemplazar datos nomás, ¿no? Entonces, temperatura del agua va a ser igual a... ¿Cuánto era la masa del termómetro? 75 gramos. 35 gramos. Entonces, 35 gramos. Esta vez lo voy a hacer con unidades, ¿ya? Pero después vamos a hacer sin unidades. Calor específico del termómetro. ¿Cuánto es? En este caso el termómetro es de vidrio, ¿no? Entonces nos dan un calor específico del vidrio. 0,20 calorías, grado centígrado. Temperatura equivalente. ¿Cuánto era la temperatura equivalente? Era 39,2 grados. Esto lo 39,2 menos la temperatura del termómetro. 21,6. Y todo esto está en grados centígrados, ¿no ve? Más. Masa del agua. ¿Cuánto nos daban masa del agua? Nos daban volumen, ¿no? Tengo que transformar el volumen a masa. ¿Cómo transformo? Con la densidad. Listo. Entonces, la densidad del agua es 1, ¿no? Entonces, mililitro también es igual a centímetro cúbico. Entonces, directamente puedo decir que mi masa de agua es 135
gramos, ¿no ve? ¿Están de acuerdo conmigo, no ve? Sí. Listo. Por la capacidad, calor específico del agua. ¿Cuánto es? Es igual de memoria. ¿Cuánto es? Un grado. Una caloría, gramo, grado, centígrado, ¿ya? Calor específico del agua de memoria es 1. Listo. Esto por temperatura equivalente. ¿Cuánto era? 39,2 grados centígrados. Listo, todo esto sobre masa del agua. ¿Cuánto era masa del agua? 135 gramos, habíamos dicho. Por calor específico. Una caloría, gramo, grado, centígrado. Ahora veremos si nos da en grados centígrados, temperatura. Este gramo con este gramo se me va. Este grado centígrado con este grado centígrado se me va. Gramo con gramo se me va. Grado centígrado con grado centígrado se me va. Ahora, me va a quedar todo en función de calorías. Caloría más caloría, caloría. Entonces se va con esta caloría, ¿no ve? ¿Qué más? Este gramo con este gramo se me va a ir. Entonces me ha quedado 1 sobre grado centígrado. Entonces mi temperatura realmente me sale en grados centígrados. ¿Ya? ¿Cuánto es esto, muchachos? 40,11. 40,11 grados centígrados. ¿Listo? Ya hemos hallado la temperatura inicial del agua. ¿Ya? Como hemos dicho antes, la temperatura del agua iba a ser mayor que la temperatura equivalente, ¿no ve? Es por eso que está perdiendo calor. ¿Se entienden, muchachos? ¿Alguna pregunta o duda? Facilito es esta parte. No entro mucho en los exámenes, pero de vez en cuando entro. Pero es muy fácil. ¿Se entienden, muchachos? ¿Alguna pregunta o duda? Todo claro, Auxi. ¿Todo claro? ¿Todo bien? Listo. Haremos otro Sí. ejercicio. Ya saben, me lo tienen que presentar estos ejercicios, ¿no? Haremos el ejercicio 2. ¿Qué nos dice? Un calorímetro de aluminio. En este caso nos están dando el material del calorímetro. Con una masa de 100 gramos. Contiene 250 gramos de agua. El calorímetro y el agua están en equilibrio térmico, a 10 grados centígrados. Dos bloques metálicos se colocan en el agua. Uno es un trozo de cobre de 50 gramos a 80 grados centígrados. El otro tiene una masa de 70 gramos y originalmente está a una temperatura de 100 grados centígrados. Todo el sistema se estabiliza a una temperatura final de 20 grados centígrados. Determine el calor específico de la muestra desconocida. ¿Ya? Y nos dan datos, calor específico del calorímetro y calor específico del cobre. Bien, anotaremos los datos que nos da el problema. Datos. ¿Qué datos nos da? Un calorímetro de aluminio con masa de 100 gramos. Entonces nos están dando la masa del calorímetro. Esto es igual a 100 gramos. Contiene 250 gramos de agua. Masa del agua es igual a 250 gramos. El calorímetro y el agua están en equilibrio térmico a 10 grados centígrados. Entonces, la temperatura inicial para el calorímetro y para el agua es 10 grados centígrados, ¿no? Dos bloques metálicos se colocan en el agua. Uno es un trozo de cobre, entonces nos están dando masa del cobre, es igual a 50 gramos. A 80 grados centígrados, entonces temperatura del cobre es igual a 80 grados centígrados. ¿Qué más? El otro tiene una masa de 70 gramos. En este caso no nos están diciendo el material, entonces yo le voy a llamar masa X. Es igual a 70 gramos. Y originalmente está a una temperatura de 100 grados centígrados. Entonces temperatura X es igual a 100 grados centígrados. Y el problemita nos está pidiendo determinar el calor específico de la sustancia desconocida. Entonces, calor específico X es nuestra incógnita. ¿Ya? Listo, yo ya tengo todos los datos. Ahora, lo que ven en la imagen es un calorímetro, ¿ya? Consta de
un recipiente, en este caso aislado, tiene un aislante, el calorímetro, y si ven, tiene una resistencia aquí abajo. Esta resistencia es lo que hace que caliente el agua. Y si notan, este es el termómetro. Es un termómetro que va a medir la temperatura equivalente después de que pase el tiempo, ¿no ven? Listo. Ahora analizaremos. ¿Cuál es ¿Cómo comenzamos siempre? Con calor, frío, es igual a menos calor, caliente. O puedo decir calor ganado es igual a menos calor perdido. Ahora ver, ¿quién está ganando calor y quién está perdiendo calor? ¿Quién está ganando calor? Si vemos el calorímetro y el agua están a 10 grados centígrados. Y el cobre y la sustancia que no conocemos están a 80 y 100 grados centígrados. Entonces, ¿quién está ganando calor? El agua y el calorímetro. El agua y el calorímetro, ¿no ven? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. El calor ganado va a ser la sumatoria de todos los calores que se ganan de todos los materiales. Entonces, va a ser calor del calorímetro más calor del agua. ¿Por qué la suma? Porque los dos están ganando calor. ¿Ya? Menos calor perdido. En este caso, hay 1, 2, 3, 4 sustancias o 4 materiales que están interactuando en nuestro problema. ¿Ya? Y 2 están ganando calor. Entonces, ¿quién están perdiendo calor? Están perdiendo calor el cobre y la sustancia que no conocemos. Entonces, menos calor perdido. ¿Quiénes están perdiendo calor? Calor del cobre más calor de la sustancia que no conocemos. Esta sería mi ecuación 1, con lo que voy a comenzar todo. ¿Se entiende esa parte, muchachos? Sí. Ya. Ahora voy a definir mis calores. Yo les pregunto, ¿alguno de los materiales está cambiando de estado? No. No, no ve. Entonces vamos a utilizar nuestra formulita que conocemos, que dice que calor es igual a masa, coeficiente, calor específico por diferencia de temperaturas. Listo. Ahora para el calorímetro, ¿qué voy a tener? Masa del calorímetro, calor específico del calorímetro, delta T. Esta delta T que habíamos dicho que es la temperatura equivalente de todo el sistema menos la temperatura del calorímetro. Más calor del agua, va a ser masa del agua, calor específico del agua, por diferencia de temperaturas. En este caso va a ser temperatura equivalente menos temperatura del agua. Todo esto es igual a menos, no se olviden del signo, calor del cobre. Va a ser masa del cobre, calor específico del cobre y diferencia de temperaturas. Va a ser temperatura equivalente menos temperatura del cobre. Más el calor de la sustancia que no conocemos. Va a ser masa X, calor específico X, temperatura equivalente menos temperatura X. Listo. ¿Qué me pedía el problema? Me pedía determinar el calor específico de la sustancia que no conocemos, ¿no? Entonces yo tengo que despejar. ¿Qué tengo que despejar? Calor específico X, ¿no ve? Listo. Ahora ya voy a desarrollar esto. ¿Qué me va a quedar? Masa del calorímetro, calor específico del calorímetro, temperatura equivalente menos temperatura del calorímetro, más masa del agua, calor específico del agua, temperatura equivalente menos temperatura del agua. ¿Qué más? Más. Este signo menos lo voy a repartir y lo voy a mandar al otro lado. Masa del cobre, calor específico del cobre. ¿Qué más? Temperatura equivalente menos temperatura del cobre. Y esto va a ser igual a
menos, no se olviden del signo, menos por más, menos. Masa X, calor específico X, temperatura equivalente menos Tx. Listo, solo me queda despejar Cx. Calor específico de la sustancia que no conocemos. Lo reemplazaremos directo. El signo, no se olviden porque acá hay un signo. Entonces va a ser negativo. Masa del calorímetro, ¿cuánto es eso? 100 gramos, ¿no? Por calor específico del calorímetro, 0,215. Temperatura equivalente menos temperatura del calorímetro, era 20 menos 10. Más masa del agua, eso es 250 gramos. Calor específico del agua, 1. Temperatura equivalente es 20 menos temperatura del agua, que era 10. Más masa del cobre, 50 gramos. Calor específico del cobre, 0,0924. Por temperatura equivalente menos temperatura del cobre, 20 menos 80. Todo esto sobre masa X, en este caso es 70 gramos, por temperatura equivalente 20 menos temperatura X, que era 100. Listo, entonces, ¿cuánto sale mi calor específico de la sustancia que no conozco? ¿Cuánto es? 1,77 me salió. 1,77. 0,435. Sí, eso es 0,435 unidades. Calorías sobre Calorías, gramo, grado, centígrado. Listo, entonces yo ya he dado el calor específico de la sustancia que no conozco, que es 0,435 calorías, gramo, grado centígrado. Muchachos, ¿se ve con retraso? O sea, mi voz sale antes que la imagen. No, está No, bien. sí está bien. No, porque yo estoy monitoreando igual desde mi computadora y veo con retraso. ¿no? Yo lo noto ¿No? bien. ¿Está bien? No, sí está todo bien. Está bien. Ya. Entonces, ¿hasta ahí todo bien? ¿Tiene alguna pregunta, duda? ¿No? Auxi, perdón, ¿podría mostrar otra vez el ejercicio 1 para que le podamos sacar un screen? Claro que sí. ¿Dónde está? Este es. Los enunciados se los he mandado al grupo. No, no. No. Ahorita se los envío, espérenme un ratito. ¿Dónde está? Aquí está. Listo, ya se los he mandado, chicos. Ah, pues Ya, sí, podemos ver el segundo ejercicio. ya. Fácil esta parte, ¿no? Facilito, facilito. Sí, Oxy. Como les digo, esta parte no entro mucho en los exámenes, más entro en la parte de teoría, digamos, para esta parte, en la parte de teoría. Pero en ejercicios rara vez entro. ¿Cómo es? ¿Van a dar exámenes virtuales? ¿Alguien sabe algo? Creo que sí van a ser virtuales, Auxi. Porque ahora el semestre tiene que acabar en julio.
Ya no en agosto. Mm. Ahora, ¿cómo será eso? Pues ya, haremos otro ejercicio. 3. ¿Qué nos dice? Nos dice cuánto calor en joules, calorías y BTUs se requiere para convertir 12 gramos de hielo a menos 10 grados centígrados en vapor a 100 grados centígrados. Esta es química 100, muchachos, así que es como un recordatorio nomás, ¿ya? Para los ejercicios que vienen. Hay que recordar algunas cositas de esta parte para resolver algunos ejercicios, ¿ya? Entonces, como nos está diciendo cuánto calor se requiere para convertir 12 gramos de hielo que está a una temperatura de menos 10 grados centígrados en vapor, está habiendo un cambio de estado, ¿no ven? Primero el hielo está en estado sólido, luego va a pasar a estado líquido, luego va a pasar a estado gaseoso, en este caso vapor. Listo, entonces necesitamos nuestra grafiquita, ¿ya? Pondremos nuestros límites. En primer lugar, ¿el hielo qué temperatura nos da? Menos 10. Entonces, menos 10. Este está en grados centígrados y este está en calorías. ¿Listo? Y otro punto importante es el 0. Y otro punto importante es el 100, ¿no ven? El punto de fusión del hielo y el punto de evaporación del agua. Listo. Entonces, nos está diciendo que el hielo de menos 10 grados centígrados tiene que pasar a vapor. ¿Y cuándo pasa a vapor? Cuando llega a 100 grados centígrados, ¿no ven? Listo. Entonces, del hielo, perdón, esto lo haremos más bonito. Ya. De menos 10 grados centígrados va a pasar a 0 grados centígrados, ¿no? Listo, pero a esta temperatura, o sea, pasado un tiempo, tiene que pasar un tiempo, pero tiene que mantenerse en 0 grados. Listo. ¿Y se va a mantener en qué estado? Habíamos dicho que el calor sensible es este, ¿no ve? El que está inclinado y el calor latente es el que está recto. Entonces, cuando es calor sensible, hay un cambio de temperatura, pero no hay un cambio de estado. Es decir, que en esta primera parte va a seguir siendo hielo. En esta segunda parte es calor latente. Y habíamos dicho que el calor latente no cambia de temperatura, pero sí cambia de estado. Entonces aquí va a haber hielo más agua. Agua. Listo, pero nos dice que tiene que pasar a vapor. Entonces, otra recta. Y esto es calor sensible, ¿no ve? Esto le voy a llamar 3. Entonces, aquí, ¿qué va a ser? ¿Qué estado va a tener? Agua, ¿no ve? Hay un cambio de temperatura, pero no hay un cambio de estado. Entonces, en esta parte es puramente agua. Listo, entonces tiene que pasar a estado gaseoso. Que va a ser esta parte. Y además que nos dice que vapor a 100 grados centígrados, ¿no ve? Entonces, este va a ser nuestro límite, ¿no ve? Lo haremos así. Y este está justamente en 100 grados centígrados, ¿no? Esa es la grafiquita. Y entonces tenemos 4 calores. El calor 1 va a ser sensible, el calor 2 va a ser latente, calor 3 sensible y calor 4 latente. Bien. Entonces, el calor total va a ser igual a calor 1 más calor 2 más calor 3 más calor 4. ¿Qué es el calor 1? Calor sensible, ¿no ves? ¿Cómo se define calor sensible? ¿Cómo es, muchachos? Masa por Masa, calor específico, delta T. Masa, calor específico, delta T. En este caso, para la región 1, es hielo, ¿no? Entonces va a ser masa del hielo, calor específico del hielo y delta T.
más calor 2. Calor 2 es calor latente. ¿Cómo se define el calor latente? Masa por el calor latente. Masa por el coeficiente. No. Masa por el calor latente de vaporización, ¿no ve? Perdón. Calor latente. Masa por el calor latente. Ahora hemos dicho que hay dos tipos de calor latente. Hay un calor latente de fusión y calor latente de vaporización. En este caso, estamos en el 0 grados centígrados. Es cuando pasa, es el punto de fusión del hielo, ¿no ve? Entonces, ¿qué calor latente vamos a usar? De fusión. Fusión, ¿no ve? Más, calor 3. ¿El calor 3 qué es? Calor sensible. Sensible. Pero esta vez va a ser masa del agua, calor específico del agua y diferencia de temperaturas. Más, el calor 4. El calor 4 es calor latente, ¿no ve? En este caso va a ser masa por calor latente, pero en este caso, ¿cuál? ¿De fusión o de vaporización? Vaporización. Vaporización, ¿no ve? Listo, entonces, ese va a ser mi calor total. Seguiremos. Reemplazar datos. Masa del hielo. ¿Cuánto va a ser? Es 12 gramos, ¿no ve? 12 gramos. Calor específico del hielo. Es igual de memoria, tienen que saber. Calor específico del hielo. ¿Alguien sabe? 0,5 calorías sobre grado por centígrado. Grado centígrado. Bien, bien. Entonces, calor específico del hielo es 0,5 calorías grado centígrado. Lo haremos con unidades. Delta T. ¿Cómo va a ser delta T? Va a ser 0 menos la temperatura del hielo. Entonces, menos 10 grados centígrados. Más masa del agua. ¿Cuánto va a ser la masa del agua? ¿Alguien me dice? 12. 12 gramos igual. 12, ¿no ve? Porque en el proceso no está perdiendo masa, ¿no ve? El único lugar que probablemente pierda masa es cuando llega a vaporización. Entonces, una masa se puede evaporar, en ese caso está perdiendo masa. Pero al pasar de sólido a líquido, no está perdiendo masa, entonces va a ser la misma masa del hielo. En este caso, 12 gramos. Calor específico del agua es 1, ¿no? Caloría, gramo, grado, centígrado. Si falta Diferencia de del temperatura. calor latente. Ah, cierto, lo estamos olvidando. Entonces, más masa del hielo, que es 12 gramos. Calor latente de fusión. ¿Cuánto es? 80. 80. 80. ¿Qué cosas? Calorías sobre gramos. Calorías sobre gramo. Calorías sobre gramo. Más. Aquí abajito le haremos más. Ahora sí. Masa del agua, habíamos dicho que no cambia, ¿no ve? Entonces va a ser 12 gramos. Coeficiente, calor específico del agua. Va a ser 1 caloría, gramo, grado, centígrado. Diferencia de temperaturas. ¿Cómo va a ser? Va a ser 100 menos 0. Entonces está en grados centígrados. Nos falta el calor 4. Más, entonces masa, en este caso va a ser del agua, es 12. ¿Cuánto es calor latente de vaporización? 540. 40. 540. Unidades, calorías sobre gramo. Listo, ya tengo mi calor total. ¿Cuánto va a ser? 8.700 calorías. 8.700 calorías. Listo. He hallado mi calor total en calorías. Pero nos piden en joules, en calorías y en BTUs. Entonces, factores de conversión, ¿no? Facilito. Calor total es igual a 8.700 calorías. ¿Cuántos joules es una caloría? 4.186. 4.186 joules. Y aquí se me va caloría con caloría, me va a quedar en joules. ¿Cuánto es esto?
¿Cuánto es? 36.418,2. 36.418,2 joules, ¿no ve? Esto lo puedo expresar en kilojoules. Me va a quedar 36,42 kilojoules, ¿no ve? Listo, y hallado en joules. ¿Y qué más me pedía en BTUs, no? Calor total es igual a 8.700 calorías por... Un BTU, ¿cuántas calorías tiene? Un BTU, ¿cuántas calorías tiene? 252. 252 calorías. Caloría con calorías se me va. ¿Cuánto es esto? 34,52. 34,52 BTUs. Listo, ya hallado en BTUs. Facilito, ¿no? Hemos recordado física, digo, química 100, ¿no? ¿Ahí tienen alguna duda, muchachos? ¿Alguna pregunta? Sáquenle una fotito y vamos a hacer otra problemita. ¿Listo? Haremos otro. ¿Qué nos dice? Un vaso aislado con masa despreciable contiene 0,25 kilogramos de agua a 75 gramos, a 75 grados centígrados. ¿Cuántos kilogramos de hielo a menos 20 grados centígrados deben ponerse en el agua para que la temperatura final del sistema sea 30 grados? Ya. Nuestros datos, siempre nuestros datos. ¿Qué datos nos da? Un vaso aislado con masa despreciable. Entonces, no tiene más el vaso, no entra en nuestro problema. Contiene 0,25 kilogramos de agua. Masa de agua es igual a 0,25 kilogramos, ¿no? Tranquilos. Temperatura del agua es 75 grados centígrados, ¿no? Dice, ¿cuántos kilogramos de hielo a menos 20 grados centígrados deben ponerse en el agua para que la temperatura final del sistema sea 30 grados centígrados? Entonces, nos están pidiendo masa del hielo, ¿no ve? Entonces, nuestra incógnita es masa del hielo. Y esa masa del hielo dice que está a una temperatura de menos 20 grados centígrados. Y además nos dan una temperatura equivalente del sistema, que es de 30 grados centígrados. Listo. Ahora, ¿qué hago? Analizo, ¿no? ¿Cómo analizo? ¿Cómo comenzamos? Calor frío es igual a menos calor caliente. Esto es igual a calor ganado es igual a menos calor perdido. Listo. Ahora, ¿quién gana calor y quién pierde calor? Díganme. El hielo Gana el hielo. gana calor. Gana el hielo y pierde el agua, ¿no? Agua. Entonces, calor del hielo es igual a menos calor del agua. ¿Listo? Ahora, hay que darse cuenta de algo. Cuando metemos hielo a un líquido, al café, a un líquido caliente, a nuestra limonada, el hielo, pasado un tiempo, se derrite, ¿no ve? Entonces, ¿qué está pasando? Hay un cambio de estado, ¿no ve? En los anteriores casos no había cambio de estado, pero en este caso sí hay un cambio de estado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que analizar esos cambios de estado del hielo. Entonces, para el hielo, digo, para el hielo.
¿Qué tengo para el hielo? Como el hielo está sufriendo cambios de estado, vamos a hacer lo que hemos hecho antes. Vamos a analizar esos calores. Bien, ¿qué temperatura nos dan del hielo? Inicialmente nos dan menos 20, esto está en grados centígrados, en calorías. Ya. Entonces, inicialmente el hielo nos dan a menos 20. Entonces, tiene que pasar, hemos dicho que hay un cambio de estado, ¿lo ven? Y ese cambio de estado, el hielo, ¿a qué estado pasa? A líquido. Entonces, hay un calor sensible, hay un calor latente donde se transforma el agua a hielo. Y hay un calor, otro calor sensible, donde es netamente agua. ¿Ya? Entonces, aquí es hielo más agua. Y aquí es netamente agua, ¿no ve? Ahora, ¿esta temperatura hasta dónde es? ¿Alguien me dice? ¿A qué temperatura va a llegar este cambio? 30. Grado. A la temperatura equivalente, ¿no ve? Temperatura equivalente. Esto era 30, ¿no ve? Listo. Entonces, analizaremos para el hielo. ¿Qué tengo para el hielo? Hay 3 calores, ¿no? Entonces, calor del hielo va a ser igual a calor 1 más calor 2 más calor 3. 1, 2, 3. ¿Qué es el calor 1? Es calor sensible. Sensible. Entonces, ¿cómo definimos calor sensible? Masa Masa, del calor hielo específico y delta T. y delta T. Más calor 2 es calor latente. Es masa del hielo por calor latente de fusión o de vaporización. De fusión, ¿no? Fusión. Más De fusión. Hola muchachos, ¿me escuchan? Sí, Aux. Sí, Oxy. Ya cortó, ¿no? Sí. Algo apretado. Ya, continuamos. ¿Qué estábamos? Calor 3 es calor sensible. Eso es masa del hielo, calor específico. En este caso va a ser hielo o agua. Agua. Agua, ¿no? Calor del agua. Y delta T. ¿Listo? Entonces, calor del hielo va a ser igual a masa del hielo. ¿Cuántas? Nos daban masa a 0,25 kilogramos. Eso lo transformamos en gramos es 0,25 por 10 a la 3, ¿no? Lo voy a factorizar todas las masas del hielo, ¿ya? ¿Qué me va a quedar? Calor específico del hielo. ¿Cuánto es? 0,5. 0,5. Delta T va a ser 0 menos 20. ¿Qué más? Más masa del hielo es... Ah, lo habíamos factorizado, ¿no? Esto lo haremos así. Lo cambiaremos por corchetes. Y me va a quedar así. Más. Masa del hielo lo hemos factorizado. Calor latente de fusión. ¿Cuánto es eso? 80. 80. Más masa del hielo hemos factorizado. Calor específico del agua es 1 por diferencia de temperaturas. ¿Qué diferencia de temperaturas? 30 menos 0. ¿Listo? ¿Cuánto es esto? 30.000. 30.000. Sí. Y sale 30.000. Sí, Auxis. 30.000 unidades. Calorías, ¿no? ¿Listo? Ahora, esto reemplazaremos en 1. Esta era mi ecuación 1, ¿no? En 1. Listo, ¿qué tengo en 1 entonces? 30.000 es igual a... ¿Qué me pedí ayer?
Ah, no, estamos mal, muchachos. Masa de hielo tenemos que hallar, Auxi. Sí, sí, entonces masa de hielo es nuestra incógnita. Entonces aquí, masa del hielo. Nos daban masa del agua, ¿no ve? Sí, masa del agua nos daban. Entonces nuestra incógnita es masa del hielo. Esto yo lo voy a reemplazar en 1. ¿Qué tengo? Masa del hielo. ¿Todo esto cuánto es? 0,5 por 20 más 80 más 120. 120. Entonces voy a decir 120 por masa del hielo es igual a menos calor del agua. ¿El calor del agua está sufriendo algún cambio de estado? No. No. No, no, entonces directamente. Va a ser masa del agua. ¿Cuánto es masa de eso? Sí es 0,25 kilogramos, ¿no? ¿Qué más? Coeficiente, calor específico del agua. Es 1 y delta T. En este caso va a ser temperatura equivalente menos temperatura del agua. Eso es 30 menos, ¿cuánto era del agua? 75. Entonces de aquí solo me queda despejar masa del hielo. Me va a quedar menos 0,25 por 10 al cubo, 1, 30 menos 75, sobre 120. ¿Cuánto es esto? 93,75. Unidades. Unidades. ¿Cuánto era? 90 y... 3,75. Ya, unidades. Gramos. Gramos, ¿no? Pero nos pedían kilogramos, entonces divide entre 1000. ¿Cuánto es esto? ¿Cuánto es dividido entre 1000? 0,93. Con dos. 0,93, 0,094. 0,94 kilogramos de hielo. Entonces, esta es nuestra respuesta. Una pregunta, muchachos. Nos hemos confundido en la masa del hielo, ¿no? Ya, entonces, una retroalimentación. Cuando, digamos, tengan un cambio de estado, o el problema les diga, no les va a decir directamente que hay un cambio de estado, pero ustedes tienen que analizar. En este caso, el hielo, al meterlo en agua, pasado un tiempo se derrite, ¿no ve? Entonces hay un cambio de estado. Y es por eso que hemos analizado de esta forma. ¿Ya? Hallando los calores para el hielo y reemplazando nuestra formulita, ¿no? ¿Se entienden, muchachos? ¿Alguna pregunta, duda? Todo claro, Auxi. Ya. Como les digo, esta partecita es bien fácil. Solo es ver quién pierde calor, quién gana calor, si hay cambio de estado. Nada más. Haremos otro. ¿Qué dice? Se añaden 150 gramos de hielo a menos 10 grados centígrados a 200 gramos de agua en un vaso de aluminio de 100 gramos, estando el vaso A y el agua a 60 grados centígrados. ¿Cuál es la temperatura resultante, o sea, la temperatura equivalente? Considera un sistema aislado. Y nos dan el calor específico del aluminio, que en este caso es del vaso, ¿no? Anotamos nuestros datos. Dice 150 gramos de hielo. Masa del hielo es igual a 150 gramos. Y está a una temperatura de menos 10 grados centígrados. Y esta masa dice que se añade en agua. Si se han dado cuenta, todos nuestros problemitas interviene el agua, ¿no ve? Y como decía nuestra teoría, siempre se utiliza el agua y otra sustancia. ¿Ya? Entonces nos dan masa del agua. Masa del agua, esto es igual a
200 gramos. Ya. ¿Qué más? Un vaso de aluminio. Entonces, masa del vaso es igual a 100 gramos. Estando el vaso y el agua a 60 grados centígrados. Entonces, el agua y el vaso están a una temperatura de 60 grados centígrados. ¿Cuál es la temperatura resultante? Entonces nos están pidiendo la temperatura equivalente. Listo. ¿Cómo comenzamos? Calor frío es igual a menos calor caliente. Esto es igual a calor ganado igual a menos calor cedido o perdido. ¿Quién gana calor? El hielo. Hielo, ¿no? Entonces va a ser calor del hielo. Esto es igual a, ¿quién pierde calor? Hay 3 materiales o sustancias. Entonces en nuestra ecuación tiene que haber 3 calores. ¿Quiénes están perdiendo calor? El vaso y el agua. El vaso y el agua, ¿no? Entonces va a ser menos calor del agua más calor del vaso. Listo. Ahora veremos. ¿Hay algún cambio de estado de cualquiera de nuestros materiales o sustancias? Del hielo. Del hielo, ¿no ve? Entonces hay que analizar por separado el hielo. Para el hielo. Hacemos nuestro grafiquito y anotamos nuestros límites. Nos dice que el hielo está a menos 10 grados centígrados y está en listo. Otro punto es el 0. ¿Y hasta qué punto tiene que llegar? A 0. ¿Hasta qué temperatura tiene que llegar? Tiene que llegar a la temperatura equivalente. ¿Ya? ¿Se entiende esa parte, muchachos? Sí, sí, sí. Sí, Oxy. Entonces analizaremos. Del hielo hay un calor sensible en una primera instancia, luego hay un calor latente, donde va a cambiar de estado, y otro calor sensible que va a llegar hasta la temperatura equivalente. Listo. Este es 1, 2, 3. ¿Listo? Entonces, calor del hielo es igual a calor 1 más calor 2 más calor 3. Calor del hielo es igual a calor 1. ¿Qué es? Calor sensible, ¿no? Eso es masa del hielo, calor específico del hielo, y diferencia de temperaturas. Más calor 2 es calor latente. Calor latente habíamos dicho que es masa, en este caso del hielo, por el calor latente. Va a ser de fusión. Más calor 3. Es un calor sensible. Entonces, masa del hielo, calor específico, en este caso ya pasa a agua, entonces va a ser agua. Y diferencia de temperaturas. ¿Listo? Reemplazaré mis datos. Masa del hielo, ¿cuánto es? 150. Calor específico del hielo, ya de memoria, ¿no? 0,5. Delta T. ¿Cómo va a ser delta T? Va a ser 0 menos 10. Más. Masa del hielo. Es 150. ¿Le factorizaré la masa del hielo? Listo. Calor específico, calor latente de fusión. ¿Cuánto es? 80. 80. Más masa del hielo, lo hemos factorizado. Calor específico del agua. 1 por diferencia de temperaturas. En este caso va a ser temperatura equivalente menos 0, ¿no? Listo.
Entonces, esta era mi ecuación 1 y esto yo lo reemplazo en 1. ¿Qué voy a tener? Voy a tener calor del hielo, lo reemplazo, ¿no? 150, 0,5 por 10 más 80 más temperatura equivalente. Ese era mi calor del hielo, ¿no ven? Menos. Ahora analizaremos el agua y el vaso. ¿Cualquiera de los dos sufre cambio de estado? No. No, entonces directo. Para el agua, calor del agua va a ser masa del agua, lo haremos directo. ¿Cuánto es masa del agua? 200 gramos. 200. Calor específico del agua, 1, ¿no? Diferencia de temperaturas va a ser temperatura equivalente menos temperatura del agua. Eso era 60. Más, para el vaso, masa del vaso, 100. 100 gramos. Calor específico del vaso. Nos daban de dato, ¿no? En este caso, el vaso es de aluminio. Entonces, calor específico del aluminio, 0,23. 0,23. ¿Qué más? Diferencia de temperaturas. Temperatura equivalente menos temperatura del vaso. Es 60. ¿Listo? Si se dan cuenta, esta temperatura equivalente tiene que ser común para todas las sustancias. ¿Ya? Y eso es lo que me piden hallar. Es mi única incógnita. Entonces, tengo que despejar temperatura equivalente. ¿Cuánto es esto? Despéjenmelo ahí nomás. Péjenmelo directo. $1,69. ¿Cuánto, perdón? 1,69. Grados centígrados, ¿no? Entonces, a esta temperatura van a llegar el hielo, el agua y el vaso de aluminio. ¿Ya? ¿Ya tienen, muchachos, alguna pregunta, duda que tengan de este temita? Ya no vamos a volver a ver, así que todas sus dudas. Ya quiero entrar a transferencia de calor la siguiente semana.